Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. Vamos a continuar revisando los temas que habíamos quedado el día de ayer. Y bueno, les voy a compartir en realidad el aula del curso. Vamos a buscar el aula del curso. ¿Sabe usted que todos los conceptos que nosotros vemos ahora se aplican muy bien para ¿cómo se llama esto? Para los computadores y todo. ¿Cuál era el de nosotros esto? Ahí, ahí, ahí estamos en el aula. Se aplican súper bien respecto a cómo funciona los dispositivos y todo. Mm, ya, entonces. Buenas tardes, buenas tardes. Claro, de hecho hay veces que comienzo la clase así y, y cambiamos como el switch, pero parte de todas maneras igual el día es bien, así que vamos a ir relajadamente revisando los contenidos y al menos ayer recuerdo que estuvimos bien, estuvimos trabajando con los números binarios en parte fraccionaria. Al principio le hablaba un poquito acerca de que los binary digits, o sea, los bits, son simplemente un 0 y un 1. Cuando tenemos un byte es un agrupamiento de 8. Entonces cuando nosotros nos vendían, ¿cierto? Eh, por ejemplo, velocidades de internet, los 100 megabits, 1 megabit, siempre lo venden así porque da un número más grande, porque en realidad si uno lo divide en 8, que es lo que finalmente nosotros ocupamos, ¿cierto? Se disminuye. Y por eso es que obviamente lo tratan de hacer así. Y además hay otro truco por ahí de cuando nos venden los discos duros. ¿Se acuerdan que estaba comentando de que todas estas cosas nos sirven para esos temas? ¿Le ha pasado alguna vez que, no sé, han instalado un disco duro, dice, no sé, 500 gigas, un tera, lo que sea, 250 gigas, y ustedes lo instalan todo perfecto, incluso sin Windows? Uno que tengan adicional para ponerle juegos, por ejemplo, y tiene menos capacidad, el de un tera como 931 gigas y cosas así. ¿Le ha pasado eso o no? ¿O no se mete mucho con los PC? ¿Lo ocupan nomás? Si pasa eso. Porque ellos el truco que hacen es que en vez de considerar que un mega son 1024, en este caso, bits, por decirlo así, ellos lo toman como 1000. Y eso empieza a convertir como en una bola de nieve hasta el final disminuye una cantidad gigantesca de capacidad. O sea, una cantidad importante. Es como que se imaginan que uno va a comprar un kilo de, no sé, de arroz y le venden, no, mira, son 331 gramos por no sé qué motivo. No pasa ahí, ¿cierto? Pero en estos casos sí, porque se aprovechan de que las personas no lo saben o no lo conocen. Por eso que es importante tener algún manejo de ese tipo de cosas, digo yo. Al menos para que no le vendan algo que no corresponde, ¿cierto? O como lo que hacen con Internet, no, miren, 100 megas de descarga. O sea, 100 megas, dicen. Oh, qué bueno, 100 megas. Después llegan, se meten en la clase Zoom o quieren subir un video y están pegados 3 horas. ¿Por qué? Porque no se informan de que en realidad la subida también es relevante, ¿cierto? Especialmente ahora, si uno quiere crear contenido. Bueno, y después de hacer un poco de crítica a cómo funcionan esas cosas, vemos que en realidad estuvimos trabajando con números binarios en parte fraccionaria. Le decía yo que en realidad, si queremos convertir un número binario decimal, lo trabajamos tal cual como lo hacíamos con la parte entera, ¿cierto? Solo que ahora se considera que tenemos estos exponentes negativos, menos uno, menos dos, menos tres, hasta lo que queramos. Y así le damos el peso y podemos obtener el valor, en este caso en decimal. Lo mismo podemos hacer en otros sistemas, por ejemplo, desde octal o hexadecimal, ¿cierto? Donde tengamos números con parte fraccionaria, lo podemos llevar a decimal de la misma manera. Creo que alguno de esos hicimos, ¿o no? A ver, parece que no hicimos ninguno así. Hicimos más de los otros. ¿Cierto? Hicimos solamente de binario y decimal, pero la dinámica es exactamente la misma. Darle el peso, aquí cambiaría la base únicamente y obviamente los dígitos. ¿Qué pasaría si queremos convertir un número que está en decimal y llegar a, por ejemplo, binario? La verdad es que aplicamos este procedimiento que ustedes ven acá. Tomamos el número, lo multiplicamos por la base del sistema, ¿y qué nos queda? Nos queda 1,5 en este caso, luego a ese número le quitamos la parte entera, llevamos para acá ese 0,5, lo multiplicamos por 2 y nos da ahora 1,0. Le volvemos a quitar la parte entera, lo llevamos para acá, multiplicamos por 2 y nos da 0. Y podemos ver que en realidad hacia abajo nos va a seguir dando 0 y 0 y 0. Y eso ocurre porque en realidad este número, el 0,75 en base 10, es posible representar de forma finita en binario y por tanto de forma exacta si usamos esa cantidad de bits que tenemos acá. Estos ceros se omiten, ¿por qué? Simplemente por el hecho de que en realidad no aportan nada, porque va a quedar multiplicado un cero por la base elevado a un exponente, va a dar lo mismo, no va a aportar. ¿Ya? Entonces se pueden descartar.
es tal como si pusiéramos más ceros para acá. En realidad no va a cambiar el hecho de que es 0,75, ¿cierto? Después le mostraba también otro número en el cual estuvimos convirtiendo y veíamos que ya no era posible representar de forma finita en binario este número. Con la cantidad de bits que nosotros, por ejemplo, elijamos, si seguimos trabajando y sacando y sacando y sacando bits, nos vamos a acercar mucho más, pero no vamos a llegar a representarlo de forma exacta, como ustedes pudieron comprobar. Trabajamos primero con, ¿cuántos bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y con 7 bits nos quedó con un error, podríamos decir, relativamente pequeño, ¿cierto? Depende obviamente de la aplicación. Y si agregamos algunos bits adicionales, aquí trabajamos y obtuvimos creo que unos 4 más. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4 me parece. Y ahí nos quedó más cerca aún, ¿cierto? Y no vamos a poder acercar tanto como sea necesario, según la aplicación que estemos trabajando. Luego convertimos, ¿cierto?, el 32,348 a binario. ¿Qué hicimos acá? Nos pedían usar 32 bits para representar el número. Aquí yo les decía que en realidad lo que nos conviene cuando son muchos bits es trabajar en hexa. Y obviamente siempre separar la parte entera de la parte fraccionaria, porque la parte entera la podemos calcular con los métodos que hemos visto antes. O sea, incluso acá lo hicimos de forma intuitiva. Y luego de eso, trabajar con la parte fraccionaria. ¿Ya? Yo aquí les mostraba también un pequeño ejemplo, porque no lo habíamos hecho hasta este punto, de cómo trabajábamos y convertíamos a hexa. Mismo procedimiento, solo que ahora estaríamos multiplicando por 16, como lo hicimos acá. ¿Cierto? Por 16 nos quedaba 12,0, el 12 se representa como C, después le quitamos la parte entera, nos queda 0, por 16 va a ser 0 y así obviamente de forma sucesiva. Claramente, si nosotros convertimos esto a binario, nos va a quedar 0,1100, pero esos ceros finales se pueden descartar, como lo comentábamos hace un momento. ¿Se fijan? Entonces aquí, ¿qué ventaja nos da el trabajar en hexa? Que en realidad por cada dígito de hexa, nosotros obtenemos 4 inmediatamente de binario. O sea, si yo quisiera sacar, por ejemplo, 20 dígitos de binario, lo puedo hacer con 5 de hexa. O sea, me ahorro mucho en lo que son la cantidad de operaciones. ¿Se imaginan que yo voy a sacar 10 de hexa? Son 40 dígitos en binario. La exactitud que vamos a tener es mucho mayor que en el caso de trabajar con, si contáramos solamente los dígitos que estamos sacando, por decirlo así. ¿Ya? Y fue eso lo que hicimos. Empezamos a trabajar con el CO348, multiplicando por 16, nos queda 5, nos quedó 9, 1, 6, 8, 7, 2, y podríamos seguir. Y acá lo representamos. Quizá pueden notar que yo arreglé un poquito los números porque me habían quedado un poco más deformados, pero estos números eran. ¿Sí? Y fuimos convirtiendo cada dígito de hexa en el binario correspondiente 4 bits. Como nos pedían 32 y ya teníamos 6, sacamos, ¿cierto?, esta cantidad nomás. Truncamos ahí y nos quedamos solamente con eso. Una pregunta que por ahí a alguien le podría surgir es que, bueno, ¿y qué pasa con esos 2 bits que están ahí? La verdad es que simplemente se pierden. No los vamos a tomar en nuestro número. ¿Ya? En este caso que considera 32 bits. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver si por acá una encuesta. ¿Tengo una encuesta, parece? Tengo una. ¿Se entiende lo realizado hasta ahora? En lo que es la recapitulación. Casi se me cae el té. Creo que se hubiera notado, ¿no? Solamente hubiera caído, sí. Pero... dudas, cualquier duda que tengan. Ya. Entonces vamos a trabajar con los números con signo y para eso lo que vamos a requerir es primero revisar qué pasa con los rangos de representación, cómo se realiza el conteo con los números binarios, obviamente octales y hexadecimales. Vamos a ver acá. Y lo primero que vamos a hacer es contar, de hecho, contemos un poquito. Esta es nuestra clase 4, si no me equivoco. Tengo que ajustar un poco la pantalla porque, como les contaba que había cambiado un monitor, creo que con 90, vamos a trabajar con 94 primero. Clase 4. Ahí. Y estamos hoy día a viernes 20. Es decir, viernes 28, pero no, viernes 20. Ya, ahora sí, literalmente queda menos de un mes para el 18. ¿Qué opinan de eso? ¿Ya tienen planificado lo que van a hacer? ¿O en la casa no? Porque probablemente no podamos ir a algún lugar afuera. En casita nomás, pero igual se puede pasar bien. Respetar la cuarentena. También es verdad.
Estudiar. Es muy cierto, lo más probable es que sí. Encerrarme a jugar Valorant. Bueno, el Valorant sé que está de moda. La verdad es que yo juego solamente, o jugaba en realidad cuando me hacía más tiempo, a principio de año. Sí, es Go nomás. Valorant, la verdad es que no. Intentamos jugar una vez, como que no nos pudimos meter a jugar. Y hicimos como el puro tutorial. Pero se parece mucho, encuentro yo. Solamente que tiene esas como habilidades, ¿no? Pero lo que es la dinámica como de disparo la encontré muy parecida. Aunque claro, he visto videos de repente como que usan hasta cuchillos y cosas así, pero como de una forma como con habilidades. Claro, ya. Entonces, conteo en decimal, binario y octal. Aquí ustedes pueden quizás decir conteo en decimal, pero sería algo tan básico quizás. Pero van a ver que en realidad nos sirve pensarlo así. Miren, vamos a ver cómo nosotros contamos en decimal, o contábamos desde siempre que éramos pequeños. Partimos en el cero, que es el primer dígito. Aumentábamos uno, 2, 3, ¿cierto? Hasta que llegamos al 9, el último dígito que tenemos disponible en el sistema. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué hacíamos? Dábamos la vuelta, volvíamos al primer dígito acá e incrementábamos uno acá. O sea, uno podría haber dicho, bueno, siempre tuvimos ceros acá. Sí, podría decirlo así, pero en realidad agregamos, ¿cierto? Otro número o otro dígito, pero con el dígito siguiente del sistema. Y seguíamos, ¿cierto? 11, 12, hasta que llegábamos a qué cosa? Al 19. Se nos acababan acá. ¿Y qué hacíamos ahí? Volvíamos a dar la vuelta e incrementábamos en uno el dígito de la izquierda. Y seguíamos, ¿cierto? Y esto en realidad lo seguíamos haciendo hasta que eventualmente íbamos a llegar a 99. ¿Y después qué hacíamos? ¿O qué hacemos en realidad? Dar la vuelta con esos dos, ¿cierto? Llegar nuevamente al dígito inicial del sistema e incrementar uno más acá, uno a la izquierda, ¿cierto? Y ahí obviamente seguimos y seguimos y seguimos. Y esa es la dinámica, ¿cierto? Eso es exactamente lo que hacemos en otros sistemas, miren. El decimal siempre lo pongo azul, así que vamos a ser consistentes. Decimal. Vamos a ver binario. ¿Qué hacemos con el binario? ¿O qué cambia? Así que cambia algo. Eso no cambia nada, ¿cierto? Partimos también con el primer dígito del sistema, 0. Después de eso, seguimos al siguiente dígito del sistema, 1. Y aquí se nos acabaron, así que tenemos que dar la vuelta, ¿cierto? 0, 1. Este sería el 0, el 1, el 2, ¿cierto? Seguimos. Incrementamos acá 1, 1. Se nos acabaron, así que se vuelve, en este caso, a dar la vuelta. Pero, fíjense, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que más pareció que podríamos tener? Sería como esto, ¿cierto? Porque se nos acabaron los dígitos que tenemos en esas dos, por decirlo así, columnas. Así que tenemos que abrir una tercera columna y reiniciar estas dos. Y claro, ahí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Se fijan? Como tenemos pocos dígitos, damos la vuelta súper rápido. Entonces, como que va incrementándose mucho la cantidad de bits que estamos usando para números relativamente pequeños, como ustedes pueden ver. Yo creo que lo han notado también. Y si seguimos así, obviamente, vamos a ver que vamos a seguir aumentando y aumentando y aumentando. Estamos en binario. ¿Sí? Luego en octal, ¿qué sucede? La verdad es que octal se parece mucho a decimal por motivos obvios, ¿cierto? Porque en realidad hasta el 7 son iguales. Después cambia nomás el decimal, como les decía ayer, por el hecho de que tiene el 8 y el 9. Partimos en octal, en el 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Hasta que llegamos al 7. Cuando llegamos al 7, se nos acabaron los dígitos del sistema. Por tanto, aquí damos la vuelta y ponemos otra columna a la izquierda con un 1. Eso es lo que hacemos. Lo mismo, ¿cierto? Después 11, 12. ¿Y cuando se nos acaba, por ejemplo, acá esta columna? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, incrementamos, ¿cierto? La siguiente columna de la izquierda en 1, esta vuelve a 0. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Vamos a mandar la pregunta. Te das cuenta que cuando uno lo hace en decimal es como, oh, súper evidente, obvio, se ha hecho siempre. Sí, es natural porque estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de cosas que hacemos. Pero cuando lo vemos acá, como que parece como medio raro, como que algo tiene, ¿cierto? No es como tan igual, entre comillas. ¿Sí? Aquí yo podría seguir y llego hasta cuál? Hasta el 27, lógicamente. Y después salto al 30, pero no octal. Y así sigo hasta que llego eventualmente al 77. Y de ahí, perdón, de hecho, ni siquiera saltando nada, sino que paso directo a ese. ¿Sí? Por eso que siempre es bueno
ver cómo uno cuenta en estos casos. ¿Ya? Al menos hacerse la idea de qué es lo que está haciendo realmente ahí. Cómo van a moverse los números. Cómo van a ir cambiando en realidad. Más que moverse, porque en realidad están los números quietos ahí. Así que ahora, hexadecimal. El último que vamos a ver. Claro, después del 77 o 77 en octal viene el 100, porque se nos acabaron, ¿cierto?, las combinaciones disponibles que teníamos. Ahí ya no podemos obtener más combinaciones con 2 dígitos. Supone que ya pasamos por todas, desde el 00 hasta en este caso el 77. La única forma que podemos seguir incrementando nuestro número es que damos la vuelta acá, o sea, reseteamos, por decirlo así, esas columnas y abrimos una nueva columna a la izquierda. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Y es el número que sigue. Así de simple. Ahí sí. Y para el hexadecimal lo mismo. 0, 1, 2, 3. Obviamente llegamos al 9. Vamos a poner acá unos puntitos. Llegamos al 9, del 9 pasamos a la A, ¿cierto? Llegamos hasta la F, y cuando llegamos a la F, ¿qué hacemos? Viene este número, ¿cierto? Reseteamos esa columna, abrimos una nueva incrementando en 1 el valor que tenía, porque acá podíamos decir que tenía 0. Después acá vamos a seguir avanzando hasta llegar al 1F, ¿cierto? Después tenemos entonces el 20, entre comillas, ¿cierto? En hexa, ¿sí? ¿Y hasta dónde llegamos acá? FF. Y después del FF vendrá obviamente el 100 o el 100, porque estaríamos reseteando estas columnas y incrementando una columna más, ¿cierto?, del valor, o en la siguiente columna incrementando uno el valor. Y así seguiremos hasta que lleguemos a qué cosa. Obviamente hasta el 1, vamos a hacer los puntos bien, ¿sí? 1FF, 1FF, y después viene el 200, y así. Claramente este 200, entre comillas, no es como el 200 decimal, sino que es mucho más grande. De hecho, ¿cuánto vale ese número? Para que tengamos una idea. En decimal será 2 por 16 elevado a 2, ¿cierto? Estoy escribiéndome mal. Ahí. ¿Cuánto es eso? 2 por 256, si no me equivoco. 512. ¿Será eso? Una vez estoy escribiendo cualquier cosa. Vamos a calcularlo. ¿Ya? ¿Por qué lo hice así? Porque recuerden que yo le puedo dar el peso, ¿no? ¿Cierto? Este es 0, no aporta nada, tampoco aporta nada. El exponente aquí es 2, ¿sí? Y queda así. Oh, no se me borra. Ah, quedaron esas cosas de antes. 2 por 16 al cuadrado. Ahí, ¿cierto? 512. Se dan cuenta que es bastante más grande. Y obviamente esto se sigue incrementando y se sigue incrementando. O sea, si yo escribo, por ejemplo, 1.000.000 en hexadecimal, o sea, escribo así, eso en realidad es un número muy, muy grande, ¿cierto? En decimal, por motivos obvios, porque tenemos más dígitos. Entonces, como tenemos más dígitos, tenemos más combinaciones. Ahí está la clave. Esa es nuestro, como por decirlo así, nuestra frase clave. ¿Ya? Al tener más dígitos, se tiene más combinaciones. A eso llegamos con esto. Parece muy evidente, ¿cierto? Pero obviamente cuando ya lo hemos visto así, se hace mucho más notorio. Eh, dígitos en un sistema, lógicamente, en un sistema, se tienen más combinaciones posibles. Creo que había dicho posibilidades, pero en realidad son combinaciones posibles. ¿Ya? Estoy agrandando esto sin querer. Quizás usted ni siquiera lo ve lo que estoy haciendo. ¿Ven lo que estoy haciendo? Quizás no ven nada. Estoy agrandando la cajita donde aparece, por ejemplo, después al final quedo yo, pero yo por lo menos veo a ustedes. Por ejemplo, ahora me aparece una cajita así, miren, para que vean lo que hago. Porque yo digo, ven lo que estoy haciendo y ustedes dicen, pero bueno, no estoy haciendo nada. Estaba moviendo esto, miren. Esto que está acá, esa cajita se me había agrandado y la estaba achicando. Fíjate, me sale Esteban ahora. En teoría, si alguien habla, aparece ahí. ¿Ya? Y después queda con uno. Quedo yo ahí, por algún motivo. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, que tenemos que tomar en cuenta las combinaciones disponibles, ¿cierto?
Número de combinaciones para cualquier sistema. Número máximo de combinaciones representables. O de, sí, de combinaciones representables. Representables en un sistema. Y aquí vamos a pasar después a ver los números con signo y todo, que es un poco más entretenido en mi opinión. ¿Ya? Pero esto es necesario para entender bien cómo se van relacionando los diferentes formatos y cómo se va, por decirlo así, pudiendo trabajar con números con signos. Ya, número máximo de combinaciones representables en un sistema. ¿Cómo se hace eso? Se puede obtener de la siguiente forma. Le vamos a llamar n, después de definir qué es lo que es el n, ¿cierto? Va a ser igual a la base elevado al número de dígitos. ¿Ya? Donde n es el número de combinaciones. Cuando hablo de combinaciones me refiero a esto. Estos son combinaciones. ¿Ya? Combinaciones de dígitos. ¿Ya? Por si acaso hay alguna duda. Y obviamente este n pequeño, n minúscula, va a ser el número de bits o número de dígitos, para ser más general. Porque recuerden que cuando hablamos de bits es solamente referido a binario, porque son binary digits. Cuando hablo de dígitos es cualquier sistema. Y si quiero ser un poco como más claro, podría decir dígitos binarios. Pero uno dice bits por costumbre. Número de dígitos disponibles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos entonces poner esto, usarlo para algo? Veamos, un ejemplo. Siempre nos ayudan los ejemplos. ¿Cuántas combinaciones existen, en este caso en binario, si se usan 4 bits? ¿Cuántas combinaciones tendríamos? De hecho, ¿saben qué? La vamos a hacer con menos bits para que sea más claro. Después lo podemos hacer con más bits y todos los que queramos, 32 si queremos. Con 3 bits. Solución. Claramente, como son poquitos bits, nosotros podríamos hacer lo mismo que hicimos recién y ver cuántas combinaciones diferentes hay. ¿Ya? O usar esta expresión que es general y es mucho más fácil, ¿cierto? O sea, podríamos decir que son n igual a la base del sistema, que en este caso sería 2, elevado a la cantidad de bits, que serían 3. Así de simple, ¿cierto? Nos va a dar 8 combinaciones, precisamente. ¿Y cómo quedarían los números? Combinaciones, estoy escribiendo, combinacionales. Ahí, combinaciones. ¿Cómo sería? Sería, son 3 bits, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Son 8? Son precisamente 8, ¿cierto? Y lo que pasa es que yo aquí lo que estoy haciendo es simplemente contar. Tomé en cuenta, obviamente, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Sí? Mi recomendación es que ustedes manejen al menos hasta el 15. Si manejan hasta el 15, van súper bien. Con eso no hace falta más. Nos hace el trabajo mucho más simple. ¿Se fijan que se cumple? Obviamente, con una mayor cantidad de bits, yo no puedo listarlos todos, o sea, o no va a ser tan simple, quizás. ¿Ya? Por eso que en realidad nos sirve bastante notar algo. Quiero que se fijen en esto, miren. Probablemente ya lo habían visto ya, pero... O en realidad lo habían comprendido ustedes, miren. Fíjense cómo cambian acá. 1, 1, 1, 1. Acá, 1, 1, 1, 1. ¿Se fijan que siempre vamos así? O sea, hay muchas personas que lo hacen de esta forma, que van saltándose de 1 en 1 para la primera columna, de 2 en 2 para la segunda, de 4 en 4 para la segunda, para la tercera, perdón, y para la cuarta, ¿de cuánto será? De 8 en 8, ¿cierto? Justamente así. De 8 en 8 y así seguiríamos. Entonces es una forma rápida de llenarlo, por si no se lo saben. De hecho, tampoco hace falta que uno se sepa más allá las combinaciones. Ahora, una vez que ya tenemos eso
relativamente claro, podemos ver que en realidad si usamos hexa tenemos más combinaciones disponibles, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio. Ah, pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner esto. Ejercicio. Lo vamos a dejar ahí. El ejercicio va a ser para ustedes. Y vamos a copiar todo esto hasta ahí. Ahí. Vamos a tomar acá. Ahí. Oh, copié el ejemplo. El ejemplo no. Ahí sí. Se va el ejemplo. Pero acá es la solución. Y no va a ser en binario. Va a ser en hexa. Y tampoco van a ser 3 bits, van a ser 8. ¿Ya? Quiero que calculen eso. ¿Cuánto les da? Obviamente lo pueden poner a calculadora sin ningún problema, todo, pero quiero que sean conscientes en realidad de que cuántas son las combinaciones que tenemos. ¿Cuántas nos da? Entonces yo cierro esta pregunta que estaba haciéndoles. Claro, Francisco dice que esto se parece mucho a las tablas de verdad, ¿sí? Porque de hecho nosotros vamos a usar tablas de verdad. Como en ese caso el 1 sería un verdadero, ¿cierto? El 0 un falso. Vamos a usar después álgebra de Boole y todo eso. Todo eso lo vamos a ocupar. Para que vean que las cosas que uno ve antes igual sirven. Aunque a veces uno piensa que no están así, pero todo sirve, la verdad. Al menos nos da la oportunidad de, como de tener una visión más amplia de muchos temas. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuántas combinaciones existen? Puse como el tilde súper chico, miren. Voy a agrandar el tilde por mientras. ¿Cuántos? Y borramos acá. Bastante, ¿no? ¿Para qué me están poniendo el número? Son como 4.294 millones, algo así. Claro, muchas combinaciones. Se fijan que ahí yo no voy a poner a listarlo. No, no tiene sentido. Estaría, pero todo el rato. Claro. Así que sería este valor. Voy a anotar el valor que me pusieron ustedes. Acá la base es 16, por eso es que también es tanto más lo que puedo representar en combinaciones, ¿cierto? Y sería 8 acá arriba. Un número bien grande. ¿Se dan cuenta? Yo estoy copiando lo que me pusieron ustedes acá. Ahí. Combinaciones. Miren que son bastantes y tampoco es que digamos, oye, son muchos bits, o sea, son 8, pero es por el hecho de que el hexa tiene justamente mayor cantidad de dígitos, por eso que surgen tantas combinaciones. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se pueden representar los números con signo y específicamente nos vamos a centrar en los números binarios, porque la verdad es que nosotros trabajamos en binario porque es lo que se guarda en memoria. Usamos hexa porque nos permite representar de una manera más simple muchas veces números grandes y convertir directamente de hexa a binario es súper directo, ¿cierto? Por eso que usamos principalmente hexa y binario. ¿Por qué usamos decimales? Porque, bueno, los humanos trabajamos con decimales. Si trabajáramos todo en binario sería diferente, ¿cierto? Ahora, representación de números binarios con signo. Que era lo que les había prometido, ¿cierto? Dijimos en la próxima clase, en el spoiler que hicimos, que esto es lo que se iba a revisar. Números binarios con signo. Ahí. Ahí, ¿cierto? Representación de números binarios con signo. Luego, vamos a tener las siguientes formas de poder representar. Signo y magnitud. Y magnitud, vamos a escribir bien, sí. Que la vamos a abreviar como SM, por motivos obvios. Luego, 2, complemento a 1. Complemento a 1. ¿Ya? Y esto lo vamos a poner como un CA1 simplemente. Después vamos a tener también el complemento a 2. Complemento a 2. ¿Cómo creen que le vamos a llamar? CA2 precisamente. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo porque yo siento que tiende a quedar más claro así. ¿Qué les parece a usted? ¿Le gusta trabajar en base a ejemplos? ¿O no le gusta trabajar en base a ejemplos? Quizá le gusta ver las definiciones primero. Muy bien. Sí, yo siento que como que tiende como a conectarse más con lo que después terminamos haciendo. A veces existe, claro, ese problema
de que uno ve mucha teoría en algún curso y después en las pruebas salen problemas y uno se bueno, ¿y dónde está la coherencia, cierto? Ya. Vamos a representar el 25 usando esos tres formatos. En realidad vamos a representar el más 25 y el menos 25. Representar más 25, la vamos a poner, ¿qué color le vamos a dar al? Yo le voy a dar rojo. Por algún motivo siento los números positivos como rojo. Quizás que los veo de otro color, pero yo los siento así. Y menos 25. Esa es una buena pregunta. ¿Qué color asocias a los números negativos? ¿Qué color asocias a los números positivos? En los tres formatos. Si les preguntara a ustedes, ¿qué color le asocian a los positivos? ¿Cómo los piensan, por decirlo así? Si es que asocian algún color, quizás no tiene sentido lo que estoy diciendo para ustedes. ¿Azules? Por la temperatura. Mm. De hecho, creo que por ahí va también porque los veo así. Rojos, porque son malos. Oh, discriminación a los números. No discriminar a los pobres números, no tienen culpa. Es como estos típicos números así. Nadie los quiere. Si un número tan válido como los demás. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que tenga una raíz, cierto? Y que además esté dividido por otro número, ¿cierto? No tiene nada de malo. Él no lo eligió. Número. Vamos a poner acá. Oh. Número, vamos a poner acá signo magnitud. Vamos a poner como SM nomás, ya porque en realidad, ya que pusimos que así se iba a abreviar. Luego, CA1 y vamos a poner CA2. Aquí vamos a armar una tabla por si acaso. Por si alguien está dibujando, yo voy a sacar mi regla también aquí. Vamos a empezar a dibujar bien. Al menos hacer líneas rectas, que es más fácil. Así. Ahí. ¿Ya? Y vamos a poner, ¿qué borde le vamos a poner? Le vamos a hacer la... vamos a hacerlo en negro. En negro. Después le ponemos color adentro. Ahí. Vamos a poner por acá nuestra tabla. Nuestra tabla la verdad es que no es tan grande porque en realidad son solamente dos números que queremos representar. Y vamos a ver cómo es que se van representando dependiendo del signo, porque la verdad es que esos sistemas de representación depende de si el número es positivo o negativo. Van a ver ahora en un momento. Y vamos a ir poco a poco llenando la tabla. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Es viernes, así que vamos a trabajar relajadamente en cómo se puede representar estos números. Y algunos de ustedes quizás podría pensar, bueno, que esto es teórico, quizás no se ocupa tanto. Podrían pensarlo, ¿cierto? Pero les adelanto que hay uno de estos formatos que se ocupa actualmente en todo el lenguaje de programación. O sea, los números se guardan usando uno de estos tres formatos. Uno de ellos. En Java, en C, en Python también se usan. Claro, por ejemplo, los int. Después les voy a mostrar eso, terminando esta clase. Yo sé que ustedes ven Java, así que es mucho más cercano entonces para ustedes la representación. ¿Sí? No, pensé que me iban a decir algo. Ahí, vamos a terminar la tabla. Estamos haciendo bien la tabla, si la vamos a hacer acá, hagámosla bien. Pongámosle un buen espacio ahí. Y por acá, en realidad no tomé en cuenta los cuadros, pero bueno, tenemos espacio suficiente. Ya. Y en definitiva lo que vamos a representar, como decía, es el más 25 y el menos 25. Yo le voy a empezar a dar algunas características que tienen estos formatos de representación, porque la verdad es que tienen puntos en común. Primero, lo que vamos a hacer es definir un bit que va a corresponder únicamente para representar al bit de signo, o perdón, al signo. Aquí vamos a poner instrucciones o observaciones. Para los tres formatos, se tomará un bit para representar al signo. Y va a ser justamente el de más a la izquierda. Para los tres formatos se usa, en realidad en los tres formatos, debería escribir bien, sí, vamos a escribir bien. En los tres formatos. En los tres formatos se utiliza un bit para representar el signo. Un bit para representar el signo. Representar el signo. Representar el signo. Y de hecho, como le decía, es el primero.
y es el de más a la izquierda. El primer bit. De la izquierda. ¿Ya? De esta forma, si el primer bit es 0, el número será, ¿qué creen ustedes? ¿Positivo o negativo? Es solo una adivinanza. ¿Qué piensan ustedes? ¿Bit 0 será positivo o será negativo? ¿Ya? Si el positivo. Está dando la solución ahí. Si el primer bit, ya, vamos a ver. Si el primer bit es 0, el número es positivo. ¿Ya? Si es 1, el número es negativo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Hay varios acertaron, de todas maneras tenían cómo saber, ¿cierto? Si es para ver si tiene algún sentido, alguna lógica, en realidad, porque estos son obviamente convenciones, se definen así. Así que bueno, a priori ya sabemos entonces que nuestro más 25, que lo vamos a poner acá, va a tener un bit de signo que va a ser 0, y es el primero de la izquierda, ¿cierto? Es el primer bit de la izquierda, así que sería 0, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. 0, y me falta mencionar algo también. Por si acaso, esto es válido para todos los formatos, así que en realidad vamos a ver que vamos a tener un 0 acá, un 0 acá, y como dijimos que el 1 se ocupa para los negativos, va a haber un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. O sea, eso lo sabemos de un principio. Si el primer bit del número es 0 y estamos usando los formatos de representación, el número es positivo, automáticamente. Si es que el primer bit es 1, claramente va a ser entonces un número negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Porque en realidad solamente definimos que ya que los ceros en el primer bit indican que es positivo, ¿cierto? Y lo contrario que es negativo. Pero otra cosa que nos va a ayudar bastante es esta, miren. Además, todos los números positivos se representan igual en cualquiera de los formatos. Eso es bien útil para nosotros porque en realidad quiere decir que los cambios se deben solamente o se presentan solamente los negativos. Vamos a ver. Los números positivos se representan igual o de la misma manera. Se representan. Vamos a verlo bien, bien claro. Igual en los tres formatos. Formatos. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo se representan entonces? ¿Cierto? Porque si ya sabemos que se representan igual, pero ¿cómo se representan? Y la verdad es que en signo magnitud lo que nosotros tenemos es que el bit de signo se corresponde obviamente al signo, en este caso un 0 o un 1, y la magnitud, ¿qué será? La magnitud, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer, miren. 3. En signo magnitud, lo vamos a poner en verde. En signo magnitud, el primer bit corresponde al signo, parece muy evidente, pero hay que ponerlo. Corresponde al signo, y los restantes bits, corresponden al valor binario del número. Al valor binario del número. Y aquí la pregunta es, pero bueno, entonces si el primer bit es el bit de signo, ¿cómo yo sé cuántos otros bits tengo que poner? ¿Cierto? Porque obviamente si yo tengo más bits, vimos que podíamos representar más combinaciones. Si tengo menos, puedo representar menos combinaciones. Y de hecho de ahí vemos que en realidad a mí se me olvidó poner algo. ¿Qué se me olvidó? La cantidad de bits. Porque si no, obviamente pueden ser 8, 10, 20, 30. Utilice 8 bits simplemente. Esto es arbitrario. Y en el caso de los sistemas, obviamente, se define también en los mismos estándares de los lenguajes de programación o de la hoja de especificaciones, por ejemplo, de un microcontrolador y cosas así. ¿Ya? Esto es arbitrario.
lo definen previamente, ¿cierto? Luego, si vamos a usar 8 bits, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahora? ¿Ya? Fíjense lo que hemos dicho, que el 0 representa un número positivo, el 1 un número negativo, en lo que es el primer bit, el de más a la izquierda. Eso ya está puesto en nuestra tabla. Luego tenemos que los números positivos se representan igual a los tres formatos. O sea, si tengo uno de estos, tengo los demás. Y me dicen acá también que en signo magnitud, el primer bit corresponde al signo y lo restante al valor binario del número. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que en realidad yo podría escribir este valor de la magnitud que tenemos simplemente obteniendo el valor binario 25. ¿Cuál sería el valor binario del 25? ¿Cuál es el valor binario del 25? ¿Cómo represento el 25? Sin signo, solamente un 25. Para nuestro ejemplo, lo pueden escribir. Estoy escribiendo un poquito mal, vamos a tratar de mejorarlo. Para nuestro ejemplo, nos quedaría así. Recuerden que podemos usar varias formas. Podemos decir, yo voy a buscar acá. Por ejemplo, yo sé que un 1 en esta posición pesa 1, en esta pesa 2, en esta 4, en esta 8, 16, ¿cierto? Y yo veo que si pongo un 1 acá, pongo otro 1 acá, me da 24, ¿sí? Más 1 me daría 25. Entonces, si yo pongo el otro 0, tendría la representación. Esto sería un 25 en decimal. Esto obviamente está en binario. Esto sería un 25 en decimal. ¿Ya? Esa es la representación del número. Muy bien, sí, efectivamente. Entonces esto que está acá, nosotros lo podemos poner directamente en la tabla. O sea, lo podemos poner acá. Vamos a ponerlo por ahí. ¿Ya? Lo ponemos por ahí, sin... Ahí. Lo ponemos por ahí. Ahí. Ya, después lo arreglo igual. Nos queda entonces como 11001. Pero fíjense bien, nos dicen utilice 8 bits. Utilice 8 bits. Y la verdad es que nosotros vamos a poner el número así, miren. 1, 0, 0, 1, 1. Pero les pregunto a ustedes, fíjense que nos faltan bits, ¿cierto? ¿Qué hacemos con el resto de bits? Porque partimos siempre acá, más a la derecha. O sea, ¿cuántos me faltan? Tengo 5, tengo 6, me faltan 2. Entonces ahí yo voy a poner otros dígitos. Vamos a poner acá, ¿en qué color lo vamos a poner? Lo vamos a poner en café. 0 y 0. Claro, lo relleno con 0, efectivamente. Porque en realidad lo que tendríamos que haber dicho es que tengo que usar la cantidad de bits que tengo disponibles para representar al número. Y estoy partiendo en este caso con el número positivo, así que yo sé que esto, usando 7 bits, corresponde al 25. En binario, sin signo, sin nada, solamente un 25. ¿Y por qué se agregan esos ceros? Para cumplir con la cantidad de bits que nos requieren. Porque obviamente tenemos que poner 8 bits, no podemos poner menos. Si fuera, por ejemplo, un 1 el que queremos representar, lo ponemos así, ¿ya? En 7 bits, más su bit de signo, que es el 0 que está en rojo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acaba de hacer? Vamos a mandar la pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende que en definitiva pusimos el valor acá binario del número? Si nos faltaba llenar espacio, lo llenamos con 0. Así de simple. Y luego recuerden qué cosa habíamos dicho, que en realidad esta representación, como es un número positivo, es igual para todos los demás formatos. Acá nos dicen en el punto 2. Los números positivos se representan igual, se representan, ahí sí, igual, de los tres formatos. Así que si ya obtuvimos la representación del más 25 en signo de magnitud, que nos dicen que en realidad el signo va a ser 0 si es que el número es positivo, que es el caso. Acá pusimos el valor del número binario, en este caso el valor binario del número, rellenamos con 0 porque nos faltó un poco más de bits, por decirlo así, y ahí tenemos la representación en 8 bits. Luego estas representaciones van a ser las mismas. ¿Ya? Así que nos va a quedar el 0, 0, 0, acá nos va a quedar 1, 1, 0, 0, 1, y acá también lo mismo, ¿cierto? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios acá? Parkour. Estaba leyendo uno de los comentarios. ¿Dudas? Es el momento. Me comí una O también allá. Lo que pasa es que las borro. Vamos a ponerla acá. Ese es rojo. Sí. Entonces,
Ahora, ¿qué nos falta entonces? Lo que se corresponde con los números negativos. Pero ¿qué pasa con los números negativos? Y la verdad es que hay uno que ya podemos obtener directamente. Porque fíjense lo que dice acá. Dice que el signo magnitud, el primer bit corresponde al signo y los restantes corresponden al valor binario del número. O sea, si ustedes se fijan bien, acá ya tenemos listo eso. O sea, el menos 25, si estamos en signo magnitud, se debería representar igual, pero con el signo cambiado. Por eso que podríamos decir entonces que esto lo tomamos tal cual y únicamente le cambiamos el signo para indicar que es un menos 25. No habría que cambiar nada. Está perfecto, ¿cierto? Esa es la única diferencia. Es parecido como lo que nosotros hacemos decimal. Y uno aquí podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no trabajamos tal como en decimal? ¿Por qué trabajamos de esta forma? Y en realidad es porque, o de estas otras formas nuevas, porque vamos a ver que estos formatos permiten usar de mejor manera las combinaciones disponibles, de forma más eficiente. Y además es más fácil de implementar desde el punto de vista digital. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta obviamente ver las representaciones de los negativos, tanto para complemento a 1 como para complemento a 2. Vamos a partir con complemento a 1, en orden, ¿cierto? 4. Lo que vamos a decir ahora es lo siguiente, miren. En CA2, vamos a poner en verde también, perdón, en CA1, complemento a 1, los números negativos se representan simplemente, o se representan, perdón, eh, a partir de la representación de los positivos. De los positivos. O del correspondiente positivo. ¿Ya? Pero vamos a hacer algo. Vamos a invertir ese número positivo. ¿A qué me refiero por invertir? En realidad vamos a cambiar los ceros por 1 y cambiar los unos por ceros. Y esa va a ser la representación del negativo, de los correspondientes positivos. Donde solo se deben invertir los bits. Invertir. Aquí le vamos a poner, estoy como corto de colores, como que no andamos muy bien con colores. Vamos a poner este. No, así queda muy raro. Invertir los bits. ¿Ya? ¿Qué sería invertir los bits? Va a ser directamente cambiar ceros por unos y unos por ceros. Por unos y unos por ceros. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que hacer en ese caso. Así que sería ceros por unos por ceros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo ya tengo la representación del número positivo, que es la que está acá, ya la tengo, ¿cierto? Para obtener la representación del negativo, yo lo único que hago es invertir. O sea, voy a ir para acá y voy a poner entonces un 0, voy a poner un 1, voy a poner un 1, voy a poner un 0, voy a poner un 0, ¿cierto? Un 1 y un 1. Y fíjense que este ya está listo, porque obviamente quedaba diferente. ¿Sí? Se ve entonces cómo se obtiene el negativo cuando estamos usando complemento a 1. Yo parto del positivo e invierto todos sus bits. ¿Se entiende eso? Ah, muy bien. Cualquier duda, recuerden que tengan, me van diciendo. Nos queda solamente una representación. La representación de los negativos para el complemento a 2. ¿Sí? 0. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer ahora, miren. Por último, vamos a obtener la representación de los negativos, pero para hacer a 2 se requiere algo. ¿Ya? Este es como un pequeño intermedio. Vamos a ver lo siguiente. En CA2, los negativos, o la representación de los negativos, para ser más preciso, la representación de los negativos vamos a bajar un poquito.
se obtiene de la siguiente manera. ¿Ven bien lo que le estoy escribiendo en esta pizarra? ¿Sí? Se ve muy chico, no sé. Bien. Ah, ya, gracias. Entonces, de la siguiente manera, miren lo que voy a hacer. Voy a agrandar un poquito. Vamos a poner acá un número. Vamos a poner un número. Vamos a tener acá el 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Quiero que pongan atención porque esto a veces genera dudas, pero van a ver que a medida que lo vayamos haciendo se nos va a hacer más simple. Tenemos un número. Y lo que yo voy a hacer es partir por la derecha. Obviamente podemos ver que este número es positivo porque tiene un bit de signo que es igual a 0. Yo parto por la derecha, voy a mantener todos los bits que son 0, ¿cierto? Partiendo por la derecha. Mantengo este, mantengo ese, y el primer uno que aparece lo mantengo también. Y los siguientes, todos los invierto. Todos los demás los invierto. Va a quedar ese en 1, ese va a quedar en 0, ese va a quedar en 1, ese en 1, volvió tan avanzado. Y ese queda en 1. ¿Sí? O sea, lo que mantuve fue esto. Todo eso lo mantuve. Y los siguientes se invirtieron. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice? Voy a repetirlo. Partí por la derecha, mantuve todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? El cual también mantuve. Y luego los siguientes los invertí, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Eso es el procedimiento. Vamos a repetirlo con otro. Otro más que vamos a poner por acá. Vamos a poner acá un 0, 0, vamos a poner 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Vamos a partir por la derecha. Partimos por la derecha. Vamos a mantener todos los dígitos hasta llegar al primer 1. Este se mantiene, ese también se mantiene el primer 1, y los siguientes son los que se terminan invirtiendo. Así que nos va a quedar entonces. Aquí nos va a quedar 1, aquí nos va a quedar 0, aquí nos va a quedar 1, aquí nos va a quedar 0, 0, 1, y obviamente al final nos queda un 1, que este es el bit de signo, no se olviden. ¿Sí? ¿Se entiende la operación que estoy mencionando? O sea, partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, y luego los siguientes bits se invierten. Lo voy a escribir. Partiendo por la derecha, lo voy a dejar escrito. Por la derecha se mantienen todos los bits hasta llegar al primer 1. Todos los bits hasta llegar al primer 1. Ah, buena pregunta, Tomás. Vamos a ver una hora. Y hay una bien interesante también. ¿Ven? Hasta llegar al primer 1, el cual también se mantiene. Ya, eso sería 1. 2. Y aquí hay una coma de más. Vamos a quitar esa coma. Ahí sí. Y después, ¿qué vendría? Los siguientes bits se invierten. Vale decir, se cambian ceros por 1 y unos por 0. Los siguientes bits se invierten. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Ustedes lo pueden comprobar acá, ¿cierto? Partí por la derecha, mantuve el 0, mantuve el 0, mantuve el 1, el primer 1 lo mantuve, y los siguientes, todos los demás los invertí, como pueden ver abajo. ¿Ya? ¿Se toma el número de CA1 negativo para hacer esto? La verdad es que no. Se toma el número correspondiente a la representación. Fíjense lo que dice acá. Y de hecho, es bueno aclararlo. Se obtiene de la siguiente manera, y aquí lo vamos a poner así. A partir de la representación del número positivo. De la representación del positivo. Sí. Siempre a partir de la representación del número positivo, nosotros aplicamos este procedimiento y tenemos el negativo. No, gracias a ti, porque en realidad había que ponerlo, así que lo dejamos ahí medio como colgando de la frase, pero bueno, ahí quedó.
¿Ya? Entonces, otro ejemplo, miren, para que veamos. Ejemplo, porque hay algunos medios raros. Ya vimos estos casos en los cuales tenemos 0 al principio, pero ¿qué pasa si yo tengo esto? Por ejemplo, así. Vamos a ponerle así también porque pueden ser positivos, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Fíjense bien que tengo al principio un 1, entonces en realidad yo aplico lo mismo, digo, parto por la derecha, se mantienen todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también se mantiene. O sea, aquí no habían 0. Bueno, mantengo el 1, ¿cierto? Y eres el único que se va a mantener. ¿Ya? Y los siguientes se van a invertir. Sí, muy bien. Van a quedar entonces así. 1, 0, 1, 0, 1 y obviamente 1 acá. ¿Sí? Eso es lo que sucede. E incluso hay uno más interesante todavía quizás. Vamos a poner acá este ejemplo, este es el ejemplo A. Esto quizás es un adelanto, lo vamos a ver en la clase siguiente, pero vamos a dejarlo así, miren. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Y digo, se mantienen todos los ceros hasta llegar al primer 1. Entonces yo mantengo, 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 mantengo y mantengo también el primer 1. Y lo siguiente lo invierto, pero ya no hay siguiente, ¿cierto? También es válido. ¿Ya? Este lo vamos a dejar como se va a explicar en la clase siguiente qué sucede ahí. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué sucede. El por qué, o en realidad se profundizará un poco más en la clase siguiente. Créanme que tiene sentido lo que sucede en la clase siguiente. ¿Ya? ¿Y qué nos quedaría entonces? Nos quedaría calcular el número, ¿cierto? O sea, la representación del número negativo. Para eso nos vamos para acá. Fíjense bien. Y justo acá teníamos un caso muy parecido. O sea, tenemos que tomar ese número, aplicarle esa técnica, que de momento no le voy a poner nombre, la clase siguiente sí, y proceder entonces a partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también vamos a mantener. ¿Sí? Así que aquí en realidad no habían ceros, mantuvimos solamente el 1. Y lo siguiente lo invertimos. Nos va a quedar entonces 1, 1, 0, 0 y 1, 1. No tengo café, voy a poner café por acá. Ahí. 1, 1, ¿cierto? Y este también se quedó invertido. Y para terminar, ¿qué es lo que les quiero comentar? Quiero que se fijen en algo, porque hasta ahora yo les he estado presentando, ¿cierto? ¿Qué cosa? Vamos a recapitular rápidamente. Primero, que los tres formatos se utiliza un bit para representar el signo, ya que es el primer bit de la izquierda. Dijimos que si era 0 ese bit, el número es positivo, ¿cierto? Como es el caso de acá. Y si es que es 1, el número es negativo. Así de claro. Los tres formatos, ¿cierto? Luego, que los números positivos se representan igual en cualquiera de los formatos. Como ustedes pudieron ver, ¿cierto? Quedaron los tres igual, en el caso de los positivos. El primero que sacamos fue el de signo magnitud, porque en realidad ahí nos están diciendo que el bit de signo se representa de la misma forma que comentamos recién, con un 0 si positivo, un 1 si negativo, y en la magnitud corresponde al valor binario del número. Obviamente, si nos faltan dígitos, rellenamos con 0. Siempre partiendo por acá. Mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Y qué tenemos que ver después? Bueno, replicamos, ¿cierto? Para ese y para ese. Después teníamos que empezar a ver qué pasaba con los negativos. Pero como el signo magnitud es el signo, solamente está representado por este bit, en realidad la magnitud es la misma, ¿cierto? Así que cambió ahí. Se parece mucho a lo que hacemos nosotros, porque si se fijan bien ahí, la magnitud es la misma y el único cambio está en ese símbolo. Muy parecido. Luego, en complemento a 1, ¿qué pasaba con los negativos? Teníamos que los negativos se representaban a partir del positivo correspondiente, invirtiendo los bits. Vale decir, cambiando los ceros por unos y los unos por cero. Y con eso teníamos la representación del negativo. Y ahora, en el caso de complemento 2, surgía algo un tanto particular, porque yo tenía que partir de la representación del número positivo, lo que no le había dicho y me hicieron acordar muy bien ahí, y luego aplicamos esta técnica, le vamos a llamar, ¿ya? Técnica con un asterisco por ahí. ¿Y qué permite esto? ¿O cómo lo aplicamos? Partimos por la derecha, mantenemos todos los ceros hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, y lo siguiente lo invertimos, ¿cierto? Y con eso obtuvimos el valor correspondiente acá al menos 25 en complemento a 2, que por si acaso le adelanto, es complemento a 2, el que se utiliza en Java, en C, en la mayoría de los lenguajes. ¿Ya? Y se usa actualmente, en realidad. En C, Java, entre otros. Hombre, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muchos.
porque hace un uso increíblemente eficiente de todas las combinaciones, y de hecho la usa todas, las que tenemos disponibles en un sistema. Vamos a profundizar eso en la clase siguiente. Y con lo que vamos a cerrar hoy día es que quiero que noten algo. ¿Qué pasa con este número si yo lo miro así a secas y yo digo, ya, si este es un número que está representado usando los tres formatos o cualquiera de ellos, yo sé que este número es positivo porque le miro el bit de signo, pero quiero que ustedes noten esto. Este número, si les preguntara a ustedes, ¿es positivo o negativo? ¿Cómo será ese número? O sea, si miran su bit de signo, ¿qué les dice? Negativo. Negativo, ¿cierto? Precisamente. Es un número negativo. Y eso lo que nos da a entender es que de alguna forma, cuando yo apliqué esta técnica, ¿cierto? Le cambié el signo al número. O sea, los positivos pasaron a ser negativos. O sea, bueno, uno podría decir evidente, ¿cierto? Si queríamos obtener el negativo. Pero, ¿qué pasaría si hacemos esto? Yo tengo, por ejemplo, este número, imagínense ustedes. Vamos a tomar, de hecho, ese que está ahí. Miren lo que va a pasar. 1, voy a copiar tal cual, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y pensemos que yo quiero aplicar la misma técnica, pero a este número, que estamos viendo que es un número negativo, ¿cierto? Y de hecho, que está acá. ¿Qué pasará? Yo parto por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo. Mantengo ese 1, ¿cierto? Ahí tal cual. Y sigo y empiezo a invertir. Invierto acá, 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 acá también, ¿cierto? ¿Y qué me quedó acá? ¿Qué es esto que está escrito? Es lo mismo, ¿cierto? O sea, le apliqué esa técnica al número positivo, me dio su versión pero en negativo, y luego se la apliqué de nuevo y me dio el número positivo. Y obviamente ustedes pueden ver que si se la vuelvo a aplicar, me vuelve a dar un número negativo. O sea, en realidad lo que está haciendo esta, como le digo, técnica con asterisco ahí, es cambiar el signo. Es como si estuviera multiplicando por -1, ¿no? Extraño, ¿no? Particular, podríamos decir por lo menos. ¿Ya? Por eso, ¿por qué pasa? Lo van a ver en el próximo capítulo. Así que, bueno, nos vemos el próximo martes. Espero se encuentren muy bien. Hemos revisado, ¿cierto?, el cómo podemos representar los números con signos y nos queda algo para la siguiente clase. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese, adiós. Chao. Chao, Gracias, profe. profe. Profe.